Buenos días, estimados estudiantes de lógica. Como les dije el día de ayer, hoy les voy a presentar un video correspondiente a la sesión 2. El día de ayer quería resolverles más sus preguntas alrededor de la actividad 1. Sin embargo, la clase que tenía preparada para la sesión de ayer es la que voy a hacer a continuación. Espero que sea de mucho provecho, que les permita reforzar lo que no ha quedado claro aún en lo que tiene que ver con lógica proposicional y con reglas de inferencia lógica. Entonces, voy a empezar resolviendo uno de los ejercicios de tablas de verdad de la actividad 1. Este ejercicio exactamente, el 8b. Varios de ustedes me han estado preguntando y pues he visto que aún tienen muchas dudas, entonces pienso que es buena idea mostrarles cómo se resuelve. Entonces, eh, fíjense que esta es una proposición compuesta que consta de tres proposiciones simples, P, Q, R. Entonces aquí tengo armada la tabla P, Q, R. Aquí tengo las tablas de verdad de algunos conectores lógicos. Aquí está conjunción, bicondicional, condicional y disyunción. Estas porque son las que vamos a usar para obtener la tabla de verdad de esta proposición compuesta. Como pueden ver, he descompuesto esta proposición en estas tres que ven aquí. Primero elegí P y Q, luego puse si P, entonces Q, disculpen, el bicondicional que es P si y solo si Q, este. Luego hice P si y solo si Q o R, o sea, este. Y por último la grande. Entonces, lo primero que vamos a hacer es armar la tabla de verdad de P y Q. Pero antes, recordarles, según lo que les expliqué ayer, para armar esta combinación de posibles estados de falso verdadero de las tres proposiciones, hay que tener en cuenta que son dos estados falso verdadero elevado al número de proposiciones simples que componen la proposición compuesta. Estoy hablando de tres proposiciones simples PQR. Eso quiere decir que tenemos en total 2 a la 3, 2 a la 3, es decir, 8 estados posibles o combinaciones posibles. Y ya les expliqué cómo se armaban, ¿no? 4 verdaderos para la primera, 4 falsos y luego de dos en dos. 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y aquí al final entonces verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y ahí ya armamos entonces todas las combinaciones posibles para los estados de verdad de las tres proposiciones. Entonces ahora sí vamos a proceder a armar la tabla de verdad de P y Q. Entonces, según lo que podemos ver acá, P y Q solamente es verdadera en caso de que ambas proposiciones sean verdaderas. Eso ocurre en esta primera, en la segunda también, en la tercera no ocurre y en ninguna más ocurre. Entonces lo que significa es que las demás serán falsas. Listo. Vamos a hacerlo ahora para el bicondicional de P y Q. O sea, seguimos con estas dos. Vamos a seleccionarlas. Seguimos con estas dos. Entonces, la tabla de bicondicional es esta. Vemos que es verdadera solamente si las dos son verdaderas o si las dos son falsas. Entonces, eso significa que es verdadero acá, acá, verdadero, verdadero, y cuando las dos sean falsas, o sea, sean las dos últimas. Las demás, con que sean diferentes, entonces serán falsas. Bien, listo. Ahora tenemos que armar esta tercera. Aquí tenemos que verificar si cuáles son las dos columnas que vamos a trabajar. Entonces vamos a trabajar esta columna en primer lugar con R, con esta columna. En ese orden. Primero esta y luego esta. Y estamos hablando de una disyunción. Entonces la disyunción, fíjense, está acá.
es falsa solamente si las dos son falsas. Entonces eso va a pasar aquí, aquí, aquí y no más. Verifiquemos de nuevo. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso, entonces falsa. Falso, verdadero, falso, falso, falsa. Y falso, falso, entonces falsa. Y aquí falso, verdadero. Por ende, tenemos verdadero, 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 verdadero. Listo. Entonces ya podemos quitarle el relleno a estas. Y vamos ahora a analizar esta última. Para esta última entonces tenemos que mirar. Primera columna que vamos a estudiar es esta. Y la segunda columna que tenemos que estudiar es esta. En ese orden. Y el conector lógico es el condicional. Entonces, en el condicional tenemos que es falso solamente si el primero es verdadero y el segundo es falso. O sea, verdadero, falso. Miremos, verdadero, 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 falso, verdadero, falso, 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 verdadero, falso, 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 verdadero y falso, falso. Entonces, no está ocurriendo verdadero, falso en ningún caso. Lo que significa que todas son verdaderas. Entonces nos encontramos nuevamente frente a una tautología. Listo. Entonces espero que esto les haya aclarado sus dudas con respecto a las tablas de verdad. Podemos intentar para la próxima actividad hacer más tablas de verdad para que esto les quede claro. Bueno, por otro lado, tenía preparado acá la clase de ayer. Entonces estamos hablando de inferencia lógica. Entonces, en inferencia lógica yo ya les había mostrado este mapita, ¿cierto? Con las reglas de inferencia, entonces no me voy a detener a revisarlo nuevamente. Y vamos a hablar entonces de las reglas de inferencia. Entonces, la primera que conocemos como modus ponendo ponens o afirmando se afirma. Entonces, acá dice que pues si P implica que Q y P es verdadera, entonces Q también es verdadero. ¿Qué significa eso? O sea, esa es la definición. Entonces estamos diciendo que las premisas son verdaderas, ¿no? Por eso estamos diciendo que si P implica Q y P es verdadera, o sea, estamos diciendo que si P es verdadera, entonces Q también es verdadera. Y esa es la primera premisa. Y por eso dice implica, ¿cierto? O sea, si P, entonces Q. Listo. Si P es verdadera y Q es verdadera, entonces, y ocurre P, pues entonces la conclusión es que Q también es verdadera. Eso es lo que estamos diciendo aquí arriba. Pero digamos que eso es un poco confuso, ¿verdad? Entonces miremoslo con un ejemplo. Si decimos que la premisa 1 es, si está haciendo frío, te espero en la casa, ¿cierto? Y la premisa 2 está haciendo frío, entonces ¿qué podemos concluir? Pues que te espero en la casa, ¿sí? Y eso simbólicamente significa, se escribe así. ¿Cuál es la primera proposición? Que está haciendo frío. La segunda proposición, te espero en la casa. Si ocurre la primera, podemos concluir que ocurre la segunda. Esto es la forma simbólica vertical, pero también se puede representar horizontalmente, de esta manera. Entonces dijimos, si P, entonces Q, ¿cierto? Ocurre P, conclusión Q, ¿cierto? Acá estamos diciéndolo horizontalmente. Si P, entonces Q, y ocurre P, entonces ocurre Q. Repito con el ejemplo anterior. Si está haciendo frío, entonces te espero en la casa. Está haciendo frío, te espero en la casa. Aquí igual. Si está haciendo frío, entonces te espero en la casa. Y está haciendo frío, entonces te espero en la casa. Es muy sencillo. Vamos a mirar. Aquí le llamamos modo ponendos, MP, para simbolizar. ¿Listo? Bueno, aquí es importante tener en cuenta que este tipo
de inferencias se aplica mucho en los sistemas informáticos y también en la inteligencia artificial. Y esto a la hora de desarrollar software. Nosotros podemos hacer programitas en Excel aplicando este tipo de principios. Ahorita les voy a mostrar uno. Bueno, el siguiente, que se conoce como modus tollendo tollens, o sea, negando se niega. En este tenemos que si P implica Q y ocurre la negación de Q, o sea, que la negación de Q es verdadera, entonces la negación de P también es verdadera, o en otras palabras, si el evento de que ocurra P implica el evento de que ocurra Q y no ocurre Q, entonces podemos decir que no ocurre P, ¿cierto? Entonces miren, la premisa 1 dice, si P entonces Q. La premisa 2 dice que no Q. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que no P. Miremos el ejemplo. Si está haciendo frío, entonces te espero en la casa. La premisa 2, ¿cuál sería? No te espero en la casa, por tanto, no está haciendo frío. Y esta es la forma de simbolizarlo verticalmente. Aquí está la notación horizontal. Y se pueden armar tablas de verdad con eso también. Entonces, fíjense, si ocurre P, entonces ocurre Q. No ocurre Q, por tanto, no ocurre P. Y aquí está escrito en forma horizontal. Si ocurre P, entonces ocurre Q. Y no ocurrió Q, entonces no ocurre P. Listo, vamos a mirar. Yo creé un archivito en Excel, un programita, donde podemos ver eh, cómo se puede aplicar las reglas de inferencia para elaborar un programita. Entonces miremoslo. Aquí está el programita. Entonces, fíjense que tengo, vamos a mirarlo mejor así. Bueno, bueno, entonces miren el programita que tengo. La premisa 1 dice, si estás entendiendo la clase tendrás buenos resultados. La premisa 2 es, vamos a poner en la premisa 2 esta. Estoy entendiendo la clase, la conclusión ¿cuál es? Pues que tendré buenos resultados, ¿sí? Entonces simbólicamente es esta, miren, si P entonces Q, ¿cierto? Esta es forma vertical. Si P entonces Q. Entonces, estoy entendiendo la clase, está ocurriendo P, ¿cierto? Entonces como resultado tendremos que ocurre Q. Entonces aquí está, ¿cierto? Fíjense, quiero que miren una cosa acá. Fíjense que yo estoy armando un programita utilizando en lógica de programación, aquí en Excel, un condicional sí. Ese es un condicional. Le estoy diciendo sí. Entonces miren, si la celda E5 está vacía, entonces no me devuelva nada. Pero en cambio, si la celda E5 dice estoy entendiendo la clase, devuélvame P. De lo contrario, devuélvame la negación de Q. Entonces, fíjense cómo, hay aquí como tiene error. Ya. Entonces fíjense cómo podemos armar un programita. Entonces voy a dejarla vacía. Entonces no me devuelve nada, ¿cierto? Voy a elegir la primera. Estoy entendiendo la clase, entonces me devuelve. Aquí también está sujeto, fíjense. Quiero que lo miren. Ahorita les hago un ejemplo de cómo usar ese comando sí. Bueno, ahora, fíjense que aquí también me hice un programita, ¿sí ven? Quiero que lo miren. Y aquí también. Quiero que ustedes revisen ese programita, ustedes mismos, y traten de hacerlo en su casa. Yo les voy a compartir este archivo en los insumos. Entonces, observen que si yo lo cambio acá por el otro, entonces me cambió automáticamente acá. Y aquí también, aquí también, aquí también, ¿cierto? Y aquí tengo modo
Modus tollendo tollens. Entonces miren, si estás entendiendo la clase tendrás buenos resultados. No tengo buenos resultados, por tanto no estoy entendiendo la clase. Y aquí tenemos el modo tollendo tollens. ¿Sí? Entonces fíjense que aquí estoy hablando de concatenar unas celdas. ¿Cuáles son esas celdas? Estas las encuentran acá. Las tenía ocultas, pero las puse así. Entonces él me va mostrando esos símbolos de acuerdo a lo que salga acá. Y aquí lo hice para el listado de que seleccionamos aquí. Bueno, entonces ¿cómo funciona ese? Les voy a mostrar acá con este programita. Entonces, vamos a escribirle acá. Igual, si, abrimos un paréntesis, esta celda de acá es igual, pongamos a un 1, le vamos a decir, entonces fíjense que acá aparece la prueba lógica. O sea, esta es la condición que estamos poniendo. Y él me dice, bueno, ¿qué le digo yo? ¿Qué le devuelvo si es verdadero? Entonces le voy a poner, si es verdadero, diga entendí. En caso de que no sea verdadero, entonces devuélvame no entendí. Y cerramos. Entonces como no sale nada me dice no entendí, pero si le pongo 1 me dice no entendí también. Algo pasó, vamos a revisar. Si de 5, ya. Si de 15 es igual a 1, lo puse así entre comillas, ese es el error. Ahora sí, listo. Miren, si le pongo 1 me sale entendí, si le pongo 2 me sale no entendí, ¿cierto? Y así podemos hacer programas en Excel muy interesantes. Acá en Excel se pueden hacer muchas cosas y la lógica de programación es bien importante. Entonces eso es lo que les quería mostrar. Y aquí tenemos entonces inferencia lógica a partir de Excel. Bueno, sigamos entonces con nuestro. Hay más reglas de inferencia. Está el silogismo disyuntivo. O sea, dice negando se afirma. Modus tollendo ponens. Entonces miremos el ejemplo. Acá dice que si PO es disyuntivo, ¿no? Por eso es disyunción. Si P o Q es verdadera y se sabe que P es falsa, entonces Q es verdadera. Significa, eso es aplicando la tabla de verdad de disyunción. Entonces tengo que P o Q, no ocurre P, por tanto ocurre Q, ¿sí? Dice así, o compras el carro el martes o no compras el carro, o no compras carro, ¿cierto? Esa es la premisa 1. Entonces está ocurriendo que no compra el carro el martes, ¿cierto? Entonces ocurre Q, no compras carro. ¿Sí? Las proposiciones, ¿cuáles son? P es compras el carro el martes, esa es P. ¿Cuál es Q? No compras carro. Si no ocurre P, ¿qué está ocurriendo? Q. Y entonces este silogismo disyuntivo. Aquí está la forma de expresarlo verticalmente, simbólicamente y verticalmente. Sin embargo, también lo podemos poner simbólicamente horizontal. Entonces, aquí lo vemos. O compras el carro el martes o no compras carro. Esa es una disyunción exclusiva, ¿no? Y no compras carro el martes, por tanto, no compras carro. Bueno, aquí tenemos modus poniendo tollens, o sea, afirmando se niega. En este caso lo que tenemos es que vamos a negar la conjunción, ¿cierto? Tenemos una negación, ¿cierto? Entonces, por eso se dice afirmando se niega. Entonces, Carlos y Camilo no pueden ser presidentes los dos. Carlos es el presidente, por tanto,
Camilo no es el presidente, ¿cierto? Entonces aquí tenemos P es Carlos es presidente. Q, Camilo es presidente. Entonces aquí estamos diciendo que Carlos y Camilo no pueden ser presidente juntos, ¿cierto? Por eso ponemos la negación de la proposición compuesta. Como Carlos es presidente, entonces pues no puede ser presidente Camilo. Y ahí está verticalmente. Miremoslo horizontalmente. Bueno, vamos a continuar. Ahora el silogismo hipotético o argumento cadena. Entonces tenemos lo siguiente. Si P implica Q es verdadero, o sea, si esta proposición compuesta es verdadera, y Q implica R, o sea, esta nueva proposición es verdadera también, entonces tenemos que P implica R. Y esto es un silogismo hipotético. Entonces aquí está el ejemplo. Si estudio para el examen, entonces apruebo matemáticas. Si apruebo matemáticas, entonces me premiarán. Por tanto, puedo deducir que si estudio para el examen, entonces me premiarán. Y aquí está la forma de representarlo verticalmente. Y vamos a mirarlo horizontalmente. Aquí está la forma horizontal. Entonces, si P implica Q y Q implica R, entonces P implica R. Bueno, eso sería todo. Entonces, espero les haya servido y nos estaremos viendo. Ya saben, pueden preguntarme lo que necesiten vía correo electrónico o foro de dudas. Yo les voy a informar mediante les iré informando mediante un anuncio todas las novedades que tengamos en el curso.